Hola, en este video hablaremos de dos corrientes filosóficas muy importantes, que son el idealismo y el materialismo. Analizaremos sus fundamentos, cómo se relacionan con la epistemología y su influencia en las teorías psicológicas. Para esto vamos a empezar con los fundamentos del idealismo. El idealismo es una corriente filosófica, sostiene que la realidad está determinada por la mente, las ideas o la conciencia. Nos plantea que lo importante es lo que el sujeto piensa, percibe o interpreta. Uno de los representantes más sobresalientes es Platón, citándolo. El mundo sensible está en continuo cambio, pero las ideas son eternas e inmutables. Hay distintas formas del idealismo, pero en esas encontramos similitudes que buscan explicar cómo es que el conocimiento del mundo no es directo ni puramente objetivo, sino mediado por la conciencia. Entre estas distintas formas del idealismo encontramos las siguientes. Para esto realicé un cuadrito donde está de manera concreta las principales ideas de cada forma y su principal autor. Empezamos con el idealismo objetivo. Las ideas existen fuera de la mente. Esto nos explica que existen ideas o formas eternas, perfectas y universales, que están más allá de la realidad. Su autor principal es Platón. Nos plantea que lo que vemos en el mundo es solo una copia imperfecta de estas ideas. Después tenemos el idealismo subjetivo, que nos dice, todo depende de la percepción del sujeto. Aquí, George Berkeley nos dice que ser es ser percibido. Si no hay una mente que perciba algo, ese algo no puede existir, así que lo llamamos realidad. Lo que llamamos realidad depende de la percepción del sujeto. Por otro lado, tenemos a un gran idealista, que es Hegel. Hegel nos da una teoría que es el idealismo absoluto. Para él, todo lo real es racional. Él también nos menciona que la realidad evoluciona a través del pensamiento dialéctico. Todo es una manifestación de la conciencia absoluta y la historia del mundo es también la historia del pensamiento. Por último, tenemos una corriente muy moderna, bueno, la más moderna, que nos dice, la persona es el centro del ser y valor. Esta es el idealismo personalista. Nos explica que la persona humana es el centro del conocimiento, la realidad y el valor. Sus principales representantes fueron Bowney y Munier. Ellos creían que el universo tiene sentido en relación con la conciencia personal, no con un espíritu abstracto. Para los argumentos y fundamentos epistemológicos del idealismo, vemos que desde la epistemología, el idealismo nos plantea que el conocimiento no depende solo del mundo externo, sino que también la mente humana tiene un papel muy importante, pues nos dice que no conocemos las cosas como son, sino tal como nuestra mente las organiza e interpreta. Aquí tenemos un autor muy importante, que es Immanuel Kant. Él, con su teoría, que en un momento les voy a decir cuál es, marca una gran diferencia entre el antes y el después en la epistemología. Su propuesta es una síntesis revolucionaria entre el racionalismo y el empirismo. A esto se le llama idealismo trascendental. Con esto Kant sostiene que el conocimiento no es una simple copia del mundo exterior. En cambio, el sujeto impone ciertas condiciones a lo que percibe, lo cual significa que solo conocemos los fenómenos y no solo las cosas en sí mismas. Kant distingue dos fuentes de conocimiento, la sensibilidad y el entendimiento. La sensibilidad nos da datos mediante la experiencia, pero esta experiencia ya está organizada por las formas a priori del espacio y del tiempo. Luego tenemos el entendimiento. Aquí interviene aplicando categorías como causalidad, cantidad o sustancia, que también están en nuestra mente antes de cualquier experiencia. Así, el sujeto estructura la realidad desde dentro. Para Kant y el idealismo, el conocimiento es posible gracias a las estructuras mentales del sujeto. No conocemos las cosas tal como son, sino tal como se presentan a través de nuestros marcos mentales. Esta visión marcó el paso del empirismo y el racionalismo hacia una nueva forma de entender la mente y la realidad. Fundamentos del materialismo. Todo lo que existe, desde nuestros pensamientos, emociones, hasta este mismo video, pueden explicarse a través de la materia. El materialismo es una corriente filosófica que sostiene que la realidad está compuesta únicamente por materia y que todo fenómeno, incluso los más complejos como la conciencia o la cultura, surgen de procesos materiales. A partir de esta premisa, el materialismo busca comprender el mundo no desde ideas abstractas, sino desde las leyes que rigen la materia, la naturaleza y los cuerpos. No se trata solo de ver qué hay en el mundo,
sino de entender cómo funciona en términos físicos, químicos, biológicos y sociales. Argumentos del materialismo. El materialismo afirma que toda la realidad es física y material. Esto implica que no existen fuerzas espirituales, entidades sobrenaturales, ni realidades paralelas más allá del mundo físico que se pueda observar o medir. Todo lo que percibimos lo hacemos a través de los sentidos, que son también procesos materiales, fisiológicos. Para el materialismo, la realidad no depende de nuestras creencias o ideas. La materia existe por sí misma, con independencia de si alguien la percibe o no. Y mientras haya materia, hay realidad. Cuando la materia desaparece, como en la muerte, también lo hace la experiencia consciente. Este enfoque tiene raíces profundas en la filosofía griega. Ya Demócrito, en el siglo V a.C., proponía que todo estaba formado por átomos moviéndose en el vacío. Estos átomos eran las unidades fundamentales de la materia, indivisibles e inmutables. Su teoría fue una de las primeras explicaciones racionales del mundo físico, anticipando conceptos que la ciencia moderna retomaría siglos después. Pero el materialismo no se quedó solo en lo físico. En el siglo XIX, Karl Marx y Friedrich Engels desarrollaron el materialismo histórico, una forma de pensar en la que no solo los cuerpos u objetos naturales son materia, sino también la historia, la política, la economía e incluso la conciencia humana. Todo está determinado por las condiciones materiales de existencia, como el trabajo, la producción o la estructura social. Desde esta visión, incluso los valores, las creencias y los pensamientos surgen en función del contexto histórico y social, no desde una mente aislada o un alma trascendente. Este planteamiento influye directamente en muchas teorías psicológicas. Por ejemplo, las teorías materialistas de la mente sostienen que nuestros comportamientos, emociones y aprendizajes son resultado de interacciones físicas, como el funcionamiento del sistema nervioso, la química cerebral o las condiciones sociales. Fundamentos epistemológicos. La epistemología, como sabemos, es la rama de la filosofía que se pregunta qué es el conocimiento, cómo se obtiene, cómo se justifica. Desde una visión materialista, el conocimiento no surge del alma ni de una razón pura, sino de la interacción con la realidad física, por lo cual podemos resumir sus fundamentos en 3 puntos. 1. El conocimiento viene de la experiencia y la observación. Aprendemos del mundo a través del contacto directo con la materia. Por eso, el conocimiento materialista es empírico y valora especialmente la experimentación, la evidencia y la práctica. 2. Somos materia. No hay un yo separado del cuerpo. Nuestra mente es el resultado de procesos cerebrales, hormonales y ambientales. Elementos como nuestra alimentación, salud, clase social o contexto histórico afectan directamente cómo pensamos y sentimos. 3. No hay separación entre mente y cuerpo. La conciencia no es una sustancia aparte, es una función del cerebro, igual que el latido es una función del corazón. En este sentido, no hay dualismo. No existe un alma por un lado y un cuerpo por otro. Todo es materia en diferentes niveles de organización. Gracias a esta visión, el materialismo ha tenido un gran impacto en disciplinas como la psicología, donde ha servido para fundar marcos científicos sólidos. Un ejemplo clave es Wilhelm Wundt, considerado el padre de la psicología moderna. Él insistió en que la psicología debía usar métodos científicos, y eso implica partir de una base material y empírica. También corrientes como el conductismo, que estudia la conducta observable y medible, o la escuela histórico-cultural, con autores como Vygotsky, han sido profundamente influenciadas por esta perspectiva. En ambas se ve cómo el entorno, el cuerpo y la historia influyen directamente en la mente humana. El objeto de estudio de las teorías psicológicas. El idealismo sostiene que la idea de la mente, la conciencia o el espíritu son la esencia de lo humano. Desde esta postura, el objeto de estudio de la psicología se centra en los fenómenos internos como el pensamiento, las emociones, percepciones y, en general, toda la experiencia subjetiva del individuo. El interés está en comprender cómo se originan, organizan y transforman los contenidos mentales. Un ejemplo representativo es Wilhelm Wundt, considerado el padre de la psicología científica.
quien utilizaba la introspección como método para explorar la estructura de la conciencia. Otras corrientes influenciadas por el idealismo son el psicoanálisis, que estudia los procesos inconscientes, o el humanismo, que pone énfasis en la vivencia personal, la libertad y la autorrealización. Para el idealismo, la realidad se percibe como un producto de los procesos mentales, internos y subjetivos. En contraste, el materialismo sostiene que todo fenómeno mental tiene una base física. Desde esta perspectiva, la psicología debe estudiar los procesos observables, medibles y comprobables. El objeto de estudio es la conducta humana y los mecanismos biológicos, fisiológicos y ambientales que la determinan. Un ejemplo claro del conductismo especialmente es con autores como John B. Watson o B. F. Skinner, quienes proponían que la psicología debía limitarse a observar el comportamiento, dejando de lado la mente como el objeto central. También entra aquí la psicología fisiológica y la neuropsicología, que estudian la relación entre el cerebro, el sistema nervioso central y las respuestas del organismo. Para el materialismo, la realidad se explica a través de fenómenos físicos y objetivos. En conclusión, comprender estos argumentos y fundamentos epistemológicos no solo nos permite ubicar históricamente a las teorías psicológicas, sino también enriquecer nuestra forma de estudiar, investigar e intervenir en los procesos mentales y conductuales. Reconocer esta diversidad teórica nos prepara como futuros psicólogos para tener una mirada crítica, flexible y profesional sobre nuestra disciplina y nuestro objeto de estudio, el ser humano. Por un lado, el materialismo sostiene que la realidad esté determinada por lo físico. Por tanto, centra su estudio psicológico en el cerebro, el sistema nervioso y los procesos biológicos observables. Desde esta perspectiva, el comportamiento humano puede explicarse a partir de causas externas, medibles y objetivas, como lo plantean corrientes como el conductismo y la neuropsicología. Por el contrario, el idealismo parte de que la conciencia, las ideas y las construcciones mentales son el núcleo de la realidad. En este sentido, las teorías idealistas priorizan la subjetividad, la introspección y la experiencia personal. Corrientes como el humanismo, el psicoanálisis y algunas variantes del conductivismo se alinean con la visión priorizando el sentido que las personas le dan a la vida, sus emociones y sus pensamientos. En resumen, las teorías con orientación materialista e idealista han ofrecido bases epistemológicas profundamente distintas, pero igualmente valiosas para el desarrollo de la psicología como una ciencia.